Hola, buenas. Estamos ahora mismo en el segundo ejercicio de cálculo deductivo natural y esta vez vamos a enfrentarnos a un ejercicio un poquito más difícil. Ya veréis por qué, pero en realidad ya veréis que no es tan difícil como parece. Bueno, estoy aquí un poco liado, pero bueno. ¿Qué dice nuestro ejercicio? Vaya, de repente ya no tenemos premisa. No hemos quedado sin premisa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos matamos? No, hombre, no. Vamos a enfrentarnos al ejercicio y a ver qué pasa. ¿Qué dice nuestro ejercicio? Que es deducible de ninguna premisa, que si P entonces R y Q entonces R, si todo esto, entonces si P o Q, entonces R. ¿De acuerdo? Es un poco lío, pero vamos a empezar poquito a poco. ¿Recordáis nuestra estrategia del ejercicio anterior? Tiene dos pasos. En primer lugar, vamos a hacer una hipótesis auxiliar del antecedente. Sí, voy a quitar la silla porque, bueno, nuestros dos enemigos, ¿no? La lógica de las sillas. La cuestión, que en primer lugar tenemos que suponer en hipótesis auxiliar el antecedente, ¿de acuerdo? En el caso de que fuera una implicación. Si no lo fuera, ¿qué haríamos si no lo fuera? Pues nuestra mejor estrategia es proponer una reducción al absurdo. Bien, vamos poco a poco. En primer lugar, ¿nos encontramos ante una fórmula cuyo signo principal es una implicación? La respuesta es sí. ¿Cuál es ese signo principal? Este de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Proponer como hipótesis auxiliar el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Todo esto. Si P, entonces R, y si Q, entonces R. ¿De acuerdo? Aquí me he dejado un poquito de espacio, así que lo voy a apuntar un poco chiquitito, ¿vale? Hipótesis auxiliar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hemos supuesto esto. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Resulta que en lo que nos queda tenemos otra implicación más. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, volver a hacer una hipótesis auxiliar del antecedente. ¿Cuál es aquí el signo principal? Este. ¿Cuál es el antecedente? P o Q. Siguiente hipótesis auxiliar. P o Q. Muy bien. Ya hemos supuesto el antecedente de esto. Ya hemos supuesto el antecedente de esto. ¿Qué nos queda? Esto. Ya no hay más implicaciones. ¿Qué hacemos? Reducción al absurdo. No R. Todo esto recordemos, hipótesis auxiliar, hipótesis auxiliar. Muy bien. Ya hemos hecho nuestra hipótesis. Como os dije en el ejercicio anterior, lo mejor que podemos hacer a partir de ahora es empezar a sacar datos a mansalva, todo lo que podamos, para después empezar a operar poquito a poco. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues esto, estas tres hipótesis auxiliares. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar? Pues para empezar, podríamos, de esta hipótesis auxiliar, a esta hipótesis auxiliar podríamos aplicar la eliminación del conjuntor. Vale, lo tengo había apuntado, pero me cuesta leer, ¿de acuerdo? Soy tontito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a extraer los dos miembros del conjuntor. En primer lugar, si P, entonces R. Y en segundo lugar, si Q, entonces R. En ambos casos, decimos que es eliminación del conjuntor. Ambos en el paso 1. Eliminación del conjuntor en el paso 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos más datos, pero todavía podemos sacar aún más datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que tenemos que si P, entonces R, y si Q, entonces R, pero, oh dramática situación, resulta que no R. ¿No os suena alguna fórmula? Porque a mí sí, y porque la tengo apuntada también, al modus tollens. Si P entonces R y no R, se deduce que no P. Así pues, lo aplicamos para ambas fórmulas. No P modus tollens para 3 y 4 y no Q modus tollens para
3 y 5. Muy bien. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Fijaos en una cosa. Resulta que nosotros queremos llegar a una contradicción, ¿de acuerdo? Es decir, queremos que esto finalmente nos dé R. Queremos buscarle las cosquillas a no R para que nos dé alguna contradicción. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a mí se me ocurre una cosa. Podéis pensarlo de diversas maneras, quizá encontréis otra solución, pero a mí se me ocurre esta, que es la siguiente. Por introducción del conjuntor podemos unir estas dos y decir no P y no Q. ¿Vale? Introducción del conjuntor. Uy. Entre 6 y 7. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿no nos suena esto algo? ¿No se parece esta fórmula un poquitito a esta de aquí? A lo mejor le podemos buscar las cosquillas. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si aplicamos la segunda ley de Morgan para que nos dé lo siguiente? Esto, por la segunda ley de Morgan, es equivalente a no P o Q. Segunda ley de Morgan aplicada a 8. ¿De acuerdo? Vale, pero entonces ya esto está hecho. ¿Qué pasa? Que ya hemos encontrado que esto es contrario a esto. Es decir, hemos encontrado una contradicción de suponer que no R. ¿Qué hacemos? Pues directamente introducción del conjuntor para P o Q y no P o Q, por lo que hemos encontrado una reducción al absurdo. Aquí hemos dicho introducción del conjuntor entre 2 y 9. Como aquí existe una contradicción, la hipótesis auxiliar más reciente es absurda. Conclusión. R. Hemos terminado esta hipótesis auxiliar y por la regla de introducción de la negación o reducción al absurdo, como conocemos todos, ¿vale? Introducción de la negación, que hemos aplicado de 3 a 10, encontramos que R. Ahora bien, ¿qué pasa? No se parece precisamente esto a lo que estábamos buscando. Si hemos deducido que R y hemos presupuesto que P o Q, ya podemos decir que si P o Q, entonces R. Hemos acabado esta hipótesis auxiliar. Y ahora bien, si ya hemos alcanzado esto de aquí, ¿no podemos decir exactamente lo mismo con respecto a la primera hipótesis auxiliar? ¿No acabaríamos finalmente con la fórmula que queríamos deducir desde el principio? Pues muy bien. Si P entonces R y si Q entonces R, entonces si P o Q, entonces R. Ya hemos terminado. Como vemos, me faltaba por aquí escribir teorema de la deducción entre 2 y 11. Y aquí teorema de la deducción entre 3 y 12. Pero esta es una pregunta que puede que yo se la haga. Vale. En el paso 10, era que, en plan, explica cómo la tercera hipótesis auxiliar lleva una contradicción. Vale. En plan, para tontos, pero esto explicado. De acuerdo, voy a explicar una cosa que me ha preguntado Andrea, porque cree que puede haber un problema en que vosotros lo entendáis y lo entendería perfectamente, la verdad. Yo a mí esto también me liaría y de hecho me lió bastante al principio. Vuestra pregunta podría ser, ¿por qué si se contradice P o Q con no P o Q, por qué eso repercute en R? Pues por una razón muy sencilla. Resulta que nosotros aquí estamos actuando dentro de la hipótesis auxiliar no R. Es decir, nosotros hemos supuesto no R. Cuando nosotros habíamos supuesto P o Q no nos había surgido ningún tipo de contradicción en ningún lado. ¿Cuándo nos ha surgido la contradicción? Cuando estábamos operando en base a no R. Cuando ya hemos empezado a operar en base a no R, han empezado a salir las contradicciones. Conclusión, la contradicción proviene de no R.
Por tanto, se deduce. Por lo tanto, se deduce que R, por reducción al absurdo. De tal manera, si no lo entendéis, queréis que lo repita o lo explique de otra manera, preguntadme por grupo, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya estaría acabado el ejercicio, me aparto para que podáis parar el vídeo, repasarlo o hacer lo que queráis, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis preguntar, estoy en el grupo Aparte de la y ya de la y ya está.